Hay sonidos que se te graban en la memoria para siempre. Para la mayoría, el llanto de una mujer es solo eso. Un sonido triste que el tiempo borra. Para mi familia, es un recordatorio. El recordatorio de la noche en que descubrimos que las leyendas, a veces, respiran a tu lado. Mi nombre es Javier, y esta no es la leyenda que has escuchado 1000 veces. Esta es la historia de cómo el lamento más famoso de México le dejó una cicatriz para siempre a mi familia. Crecí en una casita de adobe a las afueras de un pueblo. El nombre no importa, porque estas cosas pasan en todos lados, en cualquier rincón donde un río susurra por la noche. Nuestra casa estaba a un par de cientos de metros del río Atoyac, que casi todo el año era un vecino tranquilo. Mi abuelo Roberto construyó esa casa él mismo. Era un hombre de campo, de piel curtida y manos de roble. Para él, todo tenía una explicación lógica. Cada ruido, cada sombra. Decía que el miedo nacía de la ignorancia. Mi abuela Elena era todo lo contrario. Ella era la guardiana de las historias, de los secretos que se contaban en voz baja al caer el sol. Nos hablaba de chaneques, de nahuales y, ¿cómo no?, de la Llorona. De niño, sus cuentos me fascinaban. En su versión, la Llorona era una figura trágica que, loca de dolor, ahogó a sus hijos en ese mismo río, nuestro río. Desde entonces, su alma en pena los buscaba cada noche, y su lamento era un aviso de que algo malo iba a pasar. «Ay, mis hijos», nos decía la abuela con una voz que daba escalofríos, y nosotros nos encogíamos con ese miedo que hasta gusta. Pero mi abuelo siempre bufaba desde su sillón. «Elena, ya deja de meterles esas ideas. Es el viento, o una lechuza, siempre hay una explicación». Y la verdad, su seguridad era tan grande que nos contagiaba y terminábamos riéndonos, convencidos de que solo eran cuentos de viejos. Mi padre, Carlos, creció entre esos dos mundos. Le encantaban las historias de su madre, pero heredó el escepticismo de su padre. Él era nuestro protector. El miedo está en la cabeza, nos decía. Lo que no puedes ver ni tocar, no te puede hacer daño. Nuestra vida era tranquila, predecible. Días de trabajo y noches en el porche, escuchando la radio o a la abuela. El sonido del río era como una canción de cuna. Vivíamos en un mundo seguro, donde los monstruos solo existían en la imaginación. Qué equivocados estábamos. No sabíamos que esa paz era solo el prólogo de nuestra propia historia de terror. Recuerdo perfectamente el último verano de calma. Fue especialmente seco. El río bajó tanto que se veían las piedras del fondo, blancas como huesos bajo la luna. Hacía un calor sofocante, incluso de noche. Y fue en una de esas noches, con una luna llena que dibujaba sombras largas y filosas, cuando todo empezó. No empezó con un grito. Empezó con silencio. Un silencio raro. Los grillos, que nunca se callaban, se callaron de golpe. Los perros del vecino, que le ladraban a todo, también. Un silencio pesado, denso, como si el aire estuviera esperando algo. Mi abuela fue la primera en darse cuenta. Dejó de tejer y aguzó el oído. «Algo no anda bien», dijo por lo bajo. Mi abuelo, por supuesto, no le hizo caso. «Es el calor, Elena. Hasta los animales están hartos». Pero esa noche, por primera vez, su voz no sonaba tan segura. Una semana después, pasó. Era casi medianoche, y yo estaba en la cama, medio dormido. Y entonces lo oí. Un sonido que venía de lejos, desde el río. Un lamento. No era un grito, era un sollozo largo y profundo, tan lleno de tristeza que se me puso la piel de gallina. Sonaba como una mujer, pero había algo que no era humano. Me levanté y fui al cuarto de mis padres. Mi papá, Carlos, ya estaba de pie, mirando por la ventana hacia la oscuridad. «¿Oíste eso?», le dije en voz baja. Él solo asintió, sin quitar la vista de afuera. «Debe ser un animal», dijo, pero no sonaba muy convencido. «O el viento en las cañas del río». Quería creerle, de verdad que sí. Me metí en la cama, intentando pensar que era solo el viento. Pero el sonido volvió, más claro esta vez. «¡Ay! Mis hijos». No lo gritaba, lo lloraba. Era un murmullo roto, cargado de una agonía que se te metía hasta los huesos. A la mañana siguiente, era de lo único que se hablaba. Mi mamá estaba pálida. Ella también lo había oído. Mi abuela Elena nos miraba con sus ojos sabios, sin decir nada. No necesitaba decir que se los había dicho. Pero mi abuelo Roberto seguía en sus 13. Tonterías. Hubo fiesta en el pueblo de al lado. Seguro era una borracha con mal de amores. Intentó reírse, pero nadie lo acompañó. Algo en la casa ya se había roto. Las noches que siguieron fueron una tortura. Nos acostábamos,
pero no dormíamos. Solo escuchábamos, y el llanto volvía, no todas las noches, pero cada vez más seguido. A veces lejos, como un eco. Otras, parecía que estaba justo detrás de la huerta. Siempre desde el río. El perro, Sombra, que era un pastor alemán muy valiente, empezó a actuar raro. En lugar de ladrar, se metía bajo el porche a gemir, con la cola entre las patas. Mi abuelo trataba de sacarlo, pero el perro temblaba sin control y no había forma. Este perro menso se volvió un cobarde, decía mi abuelo, pero se le notaba cada vez más preocupado. Las cosas fueron empeorando, poco a poco pero sin descanso. Una tarde, casi de noche, mi padre y yo estábamos arreglando una bomba de agua cerca de la orilla. De repente, escuchamos el lamento. Pero esta vez no era un eco. Estaba cerca, tan cerca que parecía venir de la otra orilla, a unos 50 metros. El sonido nos golpeó. Era tan claro, tan lleno de dolor, que nos quedamos helados. Y junto al llanto, escuchamos chapoteos, como de alguien caminando por el agua. Mi padre me agarró del brazo tan fuerte que me dolió. A la casa, ahora, dijo entre dientes, con los ojos clavados en la orilla de enfrente. Corrimos sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez en mi vida, vi a mi padre con miedo. El hombre que decía que los monstruos no existían estaba trancando la puerta con una viga de madera. El clímax de nuestro horror llegó 3 noches después. No había luna. El lamento empezó temprano, como a las 10, pero sonaba distinto. Más insistente, casi enojado, y se estaba acercando. Lo oímos rodear la casa. Estábamos todos en la sala, a oscuras. Nadie hablaba, solo se oían nuestras respiraciones agitadas. Mi abuela rezaba en voz baja, con un rosario en las manos. Mi abuelo estaba de pie, con su vieja escopeta de caza. Todo su escepticismo se había hecho pedazos. De repente, el llanto paró, y el silencio que vino después fue todavía peor. Y entonces, un golpe en la puerta principal. Suave, y luego otro. No era alguien tocando con los nudillos. Era un sonido húmedo, como si golpearan con una mano empapada. Mi abuelo levantó la escopeta. «Quien sea, larguis de aquí», gritó, y le tembló la voz. Silencio. Mi padre se acercó despacito a una ventana del costado y se asomó por una rendija. Nunca olvidaré el sonido que hizo. Como un grito ahogado. Se echó para atrás, cayendo al suelo, pálido como un fantasma y con los ojos desorbitados. «Carlos, ¿qué viste?», le preguntó mi mamá. Él no podía hablar, solo señalaba la ventana, temblando. Y a mí me ganó la curiosidad. O la estupidez. Mientras todos rodeaban a mi padre, me arrastré hasta esa ventana. Tenía que ver que era capaz de quebrar al hombre más fuerte que conocía. Me asomé. Al principio solo vi oscuridad. Pero luego mis ojos se acostumbraron y la vi. Estaba ahí, a unos 5 metros. Una figura alta, delgada, envuelta en algo blanco, como un vestido sucio y mojado que se le pegaba al cuerpo. No le vi la cara. La tenía tapada por una cascada de pelo negro, largo y empapado, que goteaba en el suelo del porche. Estaba quieta, de espaldas a mí. Y entonces, muy lentamente, empezó a girar la cabeza. Su cuerpo no se movió. Solo la cabeza, que se retorcía en un ángulo imposible, antinatural. Oí un crujido, como de ramas secas. El pánico me congeló. No quería verle la cara, pero no podía moverme. Mientras la cabeza giraba, levantó una mano. Pálida, huesuda, con uñas largas y sucias. Con una lentitud de pesadilla, apartó el pelo de su cara. Lo que vi, no era una cara, era un vacío. 2 cuencas oscuras donde deberían estar los ojos. Y una boca abierta, un óvalo negro y mudo. Un grito silencioso 1000 veces más aterrador que el lamento que habíamos oído. No tenía rasgos, solo la forma de un rostro deformado por un dolor tan viejo como el río. El grito que yo pegué sí fue real. Un alarido de puro terror que rompió el momento. La figura pareció asustarse. Su cabeza volvió a su sitio con un chasquido y se deslizó lejos del porche, flotando a centímetros del suelo, de vuelta hacia el río, hacia la oscuridad. Y mientras se iba, el lamento volvió a empezar, pero ya no era un sollozo. Era un aullido de rabia y desesperación que hizo temblar la casa. A-Y, mis H-I-J-O-S. El caos estalló en la casa. Mi grito nos sacó a todos del shock. Mi madre me arrancó de la ventana. Mi abuelo, que por fin tenía a qué apuntarle, disparó la escopeta a través de la puerta. El estruendo fue ensordecedor. El olor a pólvora lo llenó todo. Fue un acto de pura defensa contra algo que no podíamos entender. Nadie durmió. Nos encerramos en la sala.
Mi padre y mi abuelo apilaron muebles contra la puerta y las ventanas. Mi abuela encendió todas las velas que encontró y nos rodeó con ellas. Pasamos la noche rezando, esperando que saliera el sol como si fuera la salvación. El llanto siguió por horas, a veces cerca, a veces lejos, recordándonos que esa cosa seguía ahí afuera. Cuando por fin amaneció, el alivio fue casi doloroso. Estábamos agotados, pero vivos. Habíamos sobrevivido. Con la luz del día, mi padre y mi abuelo salieron a ver. La puerta tenía un agujero de los perdigones, pero no había sangre. Lo que encontraron fue peor. En el porche, justo donde la habíamos visto, había un charco de agua sucia, con lodo y algas de río. Y desde el charco, salían unas huellas de pies descalzos y delgados, en dirección al río. Pero las huellas estaban muy separadas y, a medio camino, simplemente desaparecían. Como si lo que las hizo, hubiera empezado a flotar. La vida nunca volvió a ser la misma. La casa ya no era un refugio, se sentía como una trampa. El miedo se sentó a la mesa con nosotros. Nadie salía en cuanto oscurecía. Tapábamos las ventanas con mantas gruesas. El sonido del río, que antes nos arrullaba, ahora nos provocaba ansiedad. Mi padre cambió. El hombre tranquilo y seguro desapareció. Ahora era sombrío, siempre vigilante, con la escopeta a la mano. Mi abuelo Roberto, el escéptico, se volvió devoto. Iba a la iglesia con mi abuela y colgó cruces en todas las puertas. Mi abuela pareció envejecer 10 años esa noche, pero en su cara también había una especie de triste confirmación. Sus cuentos ya no eran cuentos, eran advertencias. Nos dijo que a veces la Llorona se aferra a un lugar, a una familia. Que su aparición era una señal de que la muerte o la desgracia andaban cerca. Y la desgracia llegó. Meses después, una plaga nos arruinó la cosecha. Luego, los animales empezaron a morir sin explicación. Lo perdimos casi todo. Ni mi papá ni mi abuelo tenían una explicación lógica, pero mi abuela sí sabía lo que pasaba. Es la sombra que dejó, decía. Su tristeza lo envenena todo. No nos fuimos. La casa era lo único que teníamos. Pero aprendimos a vivir con el miedo. No volvimos a verla, pero el lamento nunca se fue del todo. A veces, en las noches de viento, todavía lo oíamos. Un eco lejano, un recordatorio de que ella seguía ahí, en la oscuridad, buscando. Años después, ya de adulto, investigué. Hablé con los viejos del pueblo, con historiadores. Lo que descubrí fue escalofriante. No éramos los únicos. Otras familias que vivieron cerca de ese tramo del río habían contado historias parecidas. Un llanto en la noche, una figura blanca, un terror que te helaba los huesos. Al parecer, nuestra tierra era uno de sus dominios. Un investigador me habló de algo llamado anclas emocionales, lugares donde una tragedia fue tan fuerte que dejó una cicatriz en la realidad, una que se repite una y otra vez. Nuestra casa estaba construida sobre una de esas cicatrices. La Llorona es mucho más que un cuento para asustar niños. Para algunos, como mi familia, es un capítulo real y aterrador de nuestra historia. Es la prueba de que hay dolores tan profundos que ni la muerte puede callarlos, y que sus ecos pueden marcar a cualquiera que tenga la mala suerte de escucharlos. Sobrevivimos, sí, seguimos con nuestras vidas, pero una parte de nosotros se quedó para siempre en esa casa, esa noche, escuchando ese llanto en la oscuridad. Aprendimos por las malas que hay puertas que es mejor no abrir y que algunas leyendas están escritas con tinta de verdad. El lamento de un fantasma no solo se oye, se siente en el alma, y su eco puede perseguirte el resto de tu vida. Nuestra familia sobrevivió para contarlo, pero sé que no somos los únicos. Estas leyendas se alimentan de historias reales. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has escuchado un lamento en medio de la noche que no tenía explicación? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, contar lo que te pasó es la única forma de saber que no estás solo en la oscuridad.